Prepárate para descubrir un príncipe en Nueva York como nunca antes lo habías visto. Detrás de las risas y el romance, hay secretos, curiosidades y anécdotas que te dejarán boquiabierto. Desde transformaciones imposibles de Eddie Murphy hasta guiños ocultos que pocos notan. Quédate, porque lo que vas a descubrir te hará ver esta película con otros ojos. Número 15. Curioso pero cierto. Antes de que lo persuadieran para ser el rey, Jones quería interpretar a Cleo McDowell, el dueño del restaurante que vive esquivando a los abogados de McDonald's como si fuera un deporte olímpico. A él le divertía mucho más ese papel, más terrenal y cómico, casi un guiño al público. Pero el productor fue tajante y le soltó algo muy claro. No, tú tienes que ser el rey. Necesitamos tu voz, tu presencia, alguien que imponga respeto desde que entra en escena para que todo tenga autoridad. Y vaya si tenían razón. Jones convirtió al rey en un personaje lleno de fuerza y dignidad, alguien que no necesita levantar la voz para que todo el mundo le preste atención. Cada gesto, cada mirada y cada pausa transmitían poder, tradición y un peso casi ancestral. Además, dejó frases memorables que todavía hoy los fans repiten con una sonrisa, como pequeños tesoros de la película. Y lo más curioso es que, sin buscarlo, este papel terminó siendo un trampolín directo a su futuro como Mufasa en El Rey León. Esa voz grave, solemne y cálida ya estaba ahí, lista para convertirse en leyenda. Porque sí, Hollywood a veces parece puro azar, pero muchas veces todo está conectado, incluso cuando nadie lo ve venir. Número 14. Un detalle curioso que casi nadie nota: el nombre del reino, Zamunda, no surgió de la nada ni fue una ocurrencia improvisada en la sala de guionistas. Es, en realidad, un homenaje bastante bien escondido a Richard Pryor, uno de los grandes ídolos de Eddie Murphy y una de las figuras que más influyeron en su forma de entender la comedia. Originalmente, el reino iba a llamarse Zamuda, un guiño directo a una rutina cómica de Pryor. Sin embargo, Murphy sintió que ese nombre sonaba demasiado a broma interna, casi como un chiste de stand-up que no todo el mundo entendería. Así que decidió ajustarlo ligeramente para que tuviera un aire más creíble, más cercano al de un país real. El resultado fue Zamunda, un nombre que suena majestuoso, exótico y perfectamente acorde con el tono de cuento moderno que tiene la película. Porque, aunque Un príncipe en Nueva York es una comedia, el mundo del que proviene Akeem debía sentirse auténtico, casi legendario. Y ese pequeño cambio ayudó a que el espectador aceptara el reino sin cuestionarlo. Eddie, que creció escuchando los discos de Pryor y estudiando cada uno de sus tiempos cómicos, quería rendirle homenaje sin hacerlo demasiado evidente. No buscaba aplausos por la referencia, ni que el público se distrajera intentando descifrarla. Era más bien un gesto de respeto, una especie de gracias silencioso al hombre que abrió tantas puertas para los comediantes afroamericanos. Número 13. Ahora hablemos de Saúl, ese anciano judío que discute sobre boxeo como si fuera la cosa más importante del mundo. No es solo un personaje gracioso, es un comentario cultural inteligente. En tiempos de vaudeville, los artistas blancos se pintaban la cara para burlarse de los negros, el temido blackface. John Landis, el director, decidió darle la vuelta a esa historia. ¿Y qué hizo? Poner a un actor negro interpretando a un anciano judío con todo el respeto y cuidado posibles. El efecto fue inmediato. El humor surge de la inversión de roles, pero también muestra la habilidad de Murphy para transformarse. No solo cambia su cara, cambia su postura, su voz, su energía. Cada escena con Saúl es una explosión de creatividad liberada, una muestra de cómo un buen maquillaje y un gran actor pueden convertir un simple gag en una obra maestra de interpretación. Número 12. Vamos a situarnos. 1987, Hollywood y Eddie Murphy. El tipo lo petaba en taquilla como nadie. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Atrapado en el pasado, superdetective en Beverly Hills, así que cuando llega con Un príncipe en Nueva York, seguro que pensó, perfecto, lo vamos a rodar ya mismo. Pues no, nada de eso. Los ejecutivos de Paramount pusieron una condición que hoy nos haría llorar de risa y de indignación a partes iguales. No hacemos la película si no hay un actor blanco. Sí,
incluso con Eddie Murphy siendo la estrella más grande del planeta. Imagínate la cara de Murphy y de Arsenio Hall, su inseparable compañero de comedia, recibiendo esa noticia. Al final, les dieron una lista con 3 nombres y ellos eligieron a Louis Anderson. Maurice, su personaje, no es precisamente central, es el chico simpático del McDowell's, pero era la llave que permitía que la película existiera. Lo irónico es que esa misma película terminó recaudando $288 millones en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la historia del cine con un reparto casi completamente negro. Todo esto por la absurda paranoia del estudio de que el público no iría a ver la película si no había un rostro blanco en pantalla. Hollywood, amigos, a veces parece un universo paralelo. Número 11. Ahora, pasemos a algo realmente divertido. Eddie Murphy nunca ha sido de hacer las cosas a medias. En esta película no se conformó con interpretar al príncipe Akeem, no. Él decidió multiplicarse como si fuera un hechizo. Clarence, el excéntrico dueño de la barbería, Randy Watson, el cantante que nadie recuerda de Chocolate, y Saul, un anciano judío que discute sobre boxeo como si no hubiera un mañana. El maquillaje era tan perfecto que nadie lo reconocía, ni siquiera caminando por los pasillos del estudio. De hecho, hay una historia que parece sacada de una comedia romántica. Murphy, disfrazado de Saul, se pasea en un carrito de golf por Paramount, se acerca a una anciana y con su voz normal le dice: «Hola, soy Eddie Murphy». Ella, convencida de que era aquel simpático viejecito, le da su número de teléfono. Ni John Amos ni nadie del rodaje pudieron reconocerlo. La culpa no es solo de Murphy, aunque sí tiene mucho que ver con su talento innato. Detrás de esa transformación estaba Rick Baker, un maestro del maquillaje que literalmente lo convirtió en otra persona. Y no hablamos de un simple cambio de cara, hablamos de alguien que podía coquetear con ancianas sin que nadie supiera que era el príncipe de Zamunda debajo del disfraz. Eso, queridos, es magia de Hollywood mezclada con arte y dedicación. Número 10. Ahora vamos a volar la imaginación. Imagínate un duelo de baile entre Michael Jackson y Prince en plena película. Sí, 2 de los más grandes artistas de todos los tiempos enfrentándose en un cameo que habría hecho historia. Eso es lo que se rumoreó durante años. La idea era perfecta. Ambos artistas en la cima de su fama, compartiendo pantalla y moviendo el mundo con sus pasos de baile. Pero como suele pasar en Hollywood, la realidad es otra. Las agendas de los dos eran imposibles de conciliar y al final nunca llegó a suceder. Aún así, esa idea se quedó como una leyenda urbana. Un ¿qué habría pasado si? Que ha fascinado a generaciones de fans. Imaginarlo hoy es casi como ver un videoclip perdido, los dos genios, frente a frente, haciendo que Nueva York tiemble. No pasó, pero la fantasía perdura, y eso ya es parte de la magia de la película. Número 9. Hablemos ahora de James Earl Jones y Madge Sinclair, los padres de Akeem, los reyes de Zamunda. La química entre ellos era tan potente que Disney los contrató 6 años después para interpretar a Mufasa y Sarabi en El Rey León. Sí, los mismos reyes africanos, pero esta vez en un reino de animales. Es poético, ¿no crees? 2 actores interpretando reyes africanos en mundos distintos, pero siempre con la misma majestuosidad. Lamentablemente, Madge Sinclair falleció en 1995, justo un año después del estreno de El Rey León. James Earl Jones, sin embargo, continuó prestando su voz durante décadas, dejando un legado que conecta Zamunda con Pride Rock de forma casi mística en la memoria de los fans. Es un guiño invisible, pero poderoso, que muchos no notan al ver la película por primera vez. Número 8. Rodar Un príncipe en Nueva York no fue precisamente un paseo por el parque. Eddie Murphy había dejado de ser el joven prometedor de Atrapado en el pasado y se había convertido en una superestrella mundial. Con eso llegaron los cambios, retrasos, exigencias, actitud de diva. El rodaje se volvió una especie de montaña rusa constante. John Landis, el director, estaba al borde de la desesperación. Hubo días en los que le dijo a Murphy que si seguía así, abandonaría la película. Imagínate la tensión.
Arsenio Hall, viendo cómo se descontrolaba la situación, intentó mediar de la forma más curiosa. Le dio a Murphy una botella de vodka. Murphy, que no bebía normalmente, se la tomó entera y pasó horas pagando la cuenta frente al lavabo del set. Sí, como lo oyes. Aún así, pese a todo el caos, el resultado fue memorable. Esa combinación de talento, locura y perfección hizo que Murphy brillara en cada escena, demostrando que incluso los grandes genios pueden ser un poco imposibles, pero imprescindibles para la magia del cine. Número 7. Un detalle que seguro muchos espectadores pasaron por alto: los mendigos a los que Hakim les da dinero en Nueva York no son simples extras. En realidad son Ralph Bellamy y Don Ameche, los mismos banqueros arruinados de Atrapado en el pasado. Sí, los mismos que intentaron destruir a Billy Ray Valentine y que 5 años después, en Un príncipe en Nueva York, vuelven a cruzarse con la historia, pero esta vez recibiendo una segunda oportunidad. El detalle es tan fino que incluso la banda sonora hace un guiño a la película anterior. Es como si Murphy y Landis dijeran: sí, existe un universo compartido aquí, y la justicia cinematográfica siempre llega. Esa escena es un pequeño regalo para los fans atentos, un easter egg que demuestra que el karma también funciona en Hollywood y que hasta los villanos pueden tener su momento de redención, al menos frente a Hakim. Número 6. ¿Recuerdas McDowell's, el local donde Hakim trabaja y donde ocurren varias escenas memorables? Pues resulta que no era un decorado hecho de cartón, era un Wendy's de verdad, ubicado en Queens, que se transformó temporalmente para la película. La producción lo decoró con los arcos dorados falsos y listo, McDowell's cobraba vida. Durante 25 años, ese lugar se convirtió en un destino de peregrinación para los fans. Gente de todo el país iba a fotografiarse frente al local, imitando a Kim barriendo el suelo o a Lisa entrando para su cita romántica. En 2013, el McDowell's fue demolido y reemplazado por un complejo de lujo de $15 millones. Pero la leyenda del lugar sigue viva. Para los que crecieron viendo la película, ese edificio era casi un santuario del cine de los 80. Número 5. Antes de Un príncipe en Nueva York, Eddie Murphy era de esos actores que con un personaje bastaban para conquistar al público. Uno solo por película. Pero en esta historia decidió hacer algo totalmente distinto: multiplicarse. Sí, como si tuviera un superpoder, se metió en la piel de 4 personajes diferentes. Teníamos al príncipe Hakim, claro, pero también a Clarence, el extravagante dueño de la barbería, Saul, ese anciano judío que discute sobre boxeo, y Randy Watson, el cantante olvidable y pasional de Chocolate. Cada uno tenía su propia personalidad, su manera de hablar, sus movimientos, sus gestos, todo completamente distinto. Era un espectáculo de versatilidad que hacía que cada aparición fuera un regalo para los espectadores. Lo más increíble no era solo la idea de interpretar varios personajes, sino cómo Murphy lo hacía de manera tan creíble que casi nadie se daba cuenta de que era la misma persona. Todo estaba en los detalles: maquillaje impecable, prótesis, pelucas, lentes de contacto y sobre todo su habilidad para transformar la voz y los gestos. Ese era el verdadero poder de Eddie: desaparecer dentro de un personaje y reaparecer en otro sin que el público sospechara. Esta experiencia fue un punto de inflexión en su carrera. Gracias a la confianza que ganó interpretando 4 papeles distintos por primera vez, pudo crear su sello personal en el cine. Películas posteriores como El profesor chiflado, Norbit y muchas más surgieron directamente de esa magia que descubrió en la barbería de Zamunda. Desde ese momento, interpretar múltiples personajes se convirtió en su carta de presentación, y cada nuevo personaje era un reto que Eddie asumía con total entusiasmo y creatividad. Número 4. Pero la película no solo brillaba por las actuaciones, estaba llena de capas y detalles escondidos. Por ejemplo, hay una escena en la barbería donde Saul llama a Kim Countenance. La mayoría de los espectadores se ríe, sigue con la comedia y listo. Pero quienes conocen la historia detrás saben que es un guiño sutil y muy especial.
John Amos, que interpreta a Cleo McDowell, había sido Countenant adulto en la miniserie Raíces. Madge Sinclair, la reina de Zamunda, interpretó a Belle, la esposa de Countenant, y James Earl Jones apareció en Raíces, la siguiente generación, como el padre de Alex Haley. 3 miembros del reparto compartiendo historia y cultura, y un pequeño chiste que solo quienes conocían Raíces podían captar. Es un ejemplo perfecto de cómo la película mezclaba comedia con referencias culturales y guiños históricos sin que resultara pesado. Mientras te reías de los personajes y sus ocurrencias, también estabas viendo capas de significado y homenajes ocultos que hacían la historia aún más rica. Humor inteligente, culturalmente profundo y al mismo tiempo divertidísimo. Una muestra de que Un príncipe en Nueva York no era solo una comedia ligera. Tenía detalles escondidos que premiaban a los más observadores y a los amantes de la historia y la cultura afroamericana. Número 3. Antes de convertirse en la superestrella que todos conocemos, Paula Abdul era apenas una joven con mucho talento, trabajando como bailarina y coreógrafa para los Lakers. Tenía apenas 18 años cuando recibió la oportunidad de su vida: diseñar la secuencia de apertura de Un príncipe en Nueva York. Sí, esa escena que todos recordamos, donde Hakim es preparado para su cumpleaños real, rodeado de danzas, música y una ceremonia que parece sacada de un cuento. Lo impresionante es cómo, con tanta juventud, Paula logró coordinar a decenas de bailarines, crear movimientos que parecían auténticos rituales africanos, pero con una estética que funcionaba a la perfección en la pantalla grande. Cada giro, cada paso, cada gesto estaba calculado, pero sin perder la sensación de naturalidad. La secuencia no solo mostraba la riqueza y la tradición de Zamunda, sino que también servía como una especie de introducción al carácter de Hakim. Joven, inocente, curioso y listo para descubrir el mundo. Esa escena marcó el inicio de su carrera profesional. Un mes después del estreno, Paula lanzó su primer sencillo y un año más tarde ya era una de las grandes figuras de la música pop en Estados Unidos. Así que, aunque muchos la recuerden por Straight Up o sus coreografías en videoclips de Janet Jackson, hay que reconocer que Un príncipe en Nueva York fue, en cierto modo, su carta de presentación para el mundo. Sin esa película, quizás nunca habríamos visto a Paula brillar con esa fuerza que la hizo inolvidable en los escenarios. Número 2. Pero no todo fueron aplausos y celebraciones. La fama de Un príncipe en Nueva York también trajo problemas legales inesperados. En 1991, un príncipe real de la Costa de Marfil, Oman Oba Adel Mutou, aseguró que la historia de la película estaba basada en su vida y decidió demandar a Paramount. Su argumento era simple pero contundente: Eddie Murphy le había robado la historia de su vida. Aunque la demanda terminó siendo desestimada, Murphy tuvo que enfrentarse a múltiples reclamaciones similares durante años. Varias personas afirmaban que la historia del príncipe Hakim coincidía con sus propias vidas y cada una quería una compensación. Este alboroto legal se convirtió en uno de los motivos por los que la secuela tardó más de 30 años en llegar. Lo que en la pantalla era la tranquila vida de un príncipe buscando amor, fuera del set se convirtió en un verdadero campo de batalla legal. Zamunda, como se ve, no estaba tan libre de problemas como podría parecer. Número 1. Y para cerrar este trío de curiosidades, tenemos a Wesley Snipes. En la película original, Snipes audicionó para el papel del arrogante novio de Lisa, el típico joven rico y presuntuoso. Sin embargo, perdió el papel frente a Eric LaSalle y se quedó sin esa oportunidad. En aquel momento, el destino parecía haberle cerrado la puerta, y Snipes seguía siendo un actor sin demasiado reconocimiento. Décadas después, Eddie Murphy le ofreció personalmente participar en la secuela, pero esta vez en un papel mucho más llamativo: General Easy, un personaje lleno de fuerza y presencia. Snipes no solo tuvo su revancha, sino que se convirtió en un auténtico robaescenas. Su actuación mostró que la paciencia y el talento pueden dar frutos incluso años después. El público volvió a disfrutar de su presencia y de algún modo pudo ver que aquel joven rechazado finalmente encontró su momento para brillar en Zamunda. Final. Y así, entre risas, secretos detrás de cámaras y giros inesperados, Un príncipe en Nueva York no solo se convirtió en un clásico de la comedia, sino en una obra llena de curiosidades que pocos conocen.
Desde las transformaciones de Eddie Murphy hasta los guiños culturales más escondidos, cada detalle hace que esta película sea mucho más que una historia de amor real. Si te ha sorprendido alguna de estas historias y quieres seguir descubriendo los secretos del cine, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. No te pierdas nada de lo que viene.